vídeo. Dicho lo cual, pasamos a la parte más importante desde el punto de vista logístico. Eso, si consigo aquí. Vale. Bueno, primero de todo, la parte más importante es presentaros las personas que vamos a estar aquí tratando con vosotros o compartiendo estos 30-40 minutos de formación. En primer lugar, Payo Piñeiro. Payo Piñeiro es arquitecto. Forma parte recientemente del equipo de Trenco CPG Iberia y él es el que os va a dar la parte de contenidos técnicos como responsable técnico comercial de toda el área de pavimentos e impermeabilización. Payo, si quieres darte a conocer. Bueno, pues nada, bienvenidos a todos. Mi nombre es Payo Piñeiro, como ha dicho Enric. Soy arquitecto, llevo 17 años en el mundo de la venta técnica de resinas y morteros para la construcción. Y bueno, tengo bastante experiencia en el tema de lo que son resinas para pavimentos. Entonces ahí un poco la, el que esté en este puesto de director técnico comercial. Bien, pues para ser educados y formales también con todos vosotros, mi nombre es Enric Gres, soy ingeniero técnico y licenciado en marketing, estoy como director de marketing y producto de Trenco CPG Iberia para el resto de las marcas y colaborando activamente con Payo en todo lo que son los procesos de desarrollo y de traslado de soluciones de resinas al mercado. Dicho lo cual, para poder gestionar correctamente el webinar y teniendo en cuenta que afortunadamente, y os lo vamos a agradecer, vamos a ser unos cuantos, para coordinar o para gestionar toda la parte de preguntas, de dudas, de consultas o comentarios que podáis tener tanto durante el transcurso del webinar como en la parte final, os agradeceríamos que utilicéis, veréis que en la parte superior de vuestra pantalla os aparecen unas botoneras, ¿vale? Con distintas funciones. Para los que estén menos habituados al tema del Teams, hay una que pone chat. ¿Vale? En esta botonera lo que os va a permitir es abrir un menú a vuestra parte derecha donde ahí vais a poder escribir todas vuestras consultas o vuestras preguntas o comentarios que vayáis haciendo. La idea en principio es que para tener un ritmo más o menos dinámico y teniendo en cuenta que estamos comprimiendo estos 30 minutos de tiempo, es guardar todas las dudas, comentarios al final para que tanto Payo como yo os podamos dar respuesta del tirón. Si evidentemente hay alguna pregunta o algún comentario que es de alguna manera muy específico de una parte de la presentación que os estamos dando, pues en este caso, como Payo nos va a ver, yo voy a llevar la gestión del chat, pues interrumpiré a Payo para trasladarle pues esa pregunta o ese comentario. Y también, como comentaba inicialmente, por tema de protección de datos, sí que os rogamos tanto que tengáis el micrófono apagado como la cámara apagada, para sobre todo que luego no nos pedáis derechos de explotación de imagen y de este tipo de cosas. ¿Vale? Esta es la parte más, vamos a decir, farragosa, la hemos superado adecuadamente. Como os hemos dicho, colgamos todos los vídeos en nuestro canal de YouTube, con lo cual os recomendamos que os suscribáis, que lo veáis, porque veréis que hay una lista específica tanto de vídeos vinculados con el tema de la pavimentación, no solo este webinar, sino todas las formaciones que íbamos haciendo y también vídeos de aplicación, casos de éxito de aplicación de producto, es decir, veréis que hay una larga lista de vídeos de Flowgrid, que siempre son interesantes, sobre todo cuando queréis tanto buscar tecnologías nuevas o como menos conocidas, como además también os invitamos a poder navegar por las otras listas de las líneas de negocio que Trenco CPG gestiona. Nosotros, como fabricantes de químicos, no solo nos enfocamos al desarrollo de soluciones para pavimentos e impermeabilización, sino que además lo hacemos para el resto de la construcción.
Hay alguien que tiene el micro abierto, por favor, si lo podéis apagar, os lo agradeceríamos. Perfecto, gracias. ¿Vale? Por último, como os comentamos, como el portfolio de Trenco CPG es extenso y el objetivo del webinar de hoy es hablar de pavimentos conductivos y distributivos, os voy a presentar un pequeño vídeo de 1 minuto y medio donde de una forma muy rápida os daréis cuenta de alguna manera de toda la amplitud de soluciones que tenemos para la construcción. Y ahora sí que ya hechas todas las presentaciones y cumplidas todas las formalidades, vamos manos a la obra. Esta es un poco la agenda que os vamos a plantear para el día de hoy. Vamos evidentemente a explicar cuáles son los fundamentos de la electricidad antiestática, de alguna manera la justificación previa a por qué desarrollar este tipo de soluciones en pavimentos. Un poco también vamos a ver qué tipo de clasificación y normas afectan a este tipo de soluciones. Vamos, obviamente, a hablar tanto de características o de requisitos esenciales, tanto en la parte de planificación como lo que ya afecta tanto a la instalación de este tipo de pavimentos y su mantenimiento. Vamos a ver también un poco un paso a paso de cómo se instalan este tipo de pavimentos en obra, lógicamente a través de imágenes, desgraciadamente no es un taller interactivo, y un poquito simplemente trasladaros que obviamente disponemos de un portfolio amplio de soluciones de este tipo de pavimentos electrostáticos, porque veréis que en función de los requisitos que se puedan plantear por el tipo de actividad que se desarrolla en la industria, nos va a hacer falta tener más de una tipología de solución para poder dar respuesta a cada uno de estos requisitos. Vamos a empezar por la parte más básica y es entender realmente qué es la descarga electrostática y por qué se produce.
vamos a ver este pequeño vídeo introductorio que yo creo que es muy ilustrativo de entender de forma muy rápida cómo se produce el fenómeno de carga. Yo creo que es un muy buen resumen introductorio de la problemática que se genera por este diferencial y de alguna manera cómo podemos, en función, insisto, de la actividad industrial que vayamos a desarrollar, qué tipo de soluciones podemos ir aportando. A partir de ahora le doy traslado el relevo a, A mí mismo. a ti mismo. No, lo que pasa es que alguien ha gestionado la presentación y me la ha echado para atrás, ¿vale? Vamos a pasar, doy relevo a Payo para que vaya entrando en todas las cuestiones. Insisto, cualquier duda, comentario o consideración que queráis ir haciendo, las vais escribiendo en el chat y en la parte final damos respuesta o comentamos cualquier consideración que habéis hecho. Payo, todo tuyo. Nada, perfecto. Pues como hemos visto, la SD es algo que hay que tener en cuenta. SD viene de Electrostatic Discharge o descarga electrostática y puede dar lugar a peligros en zonas donde haya atmósferas explosivas. Atmósferas explosivas hablamos de donde haya pues almacenes de munición, donde haya disolventes, donde haya harinas, polvos en suspensión que sean inflamables y que la producción de una chispa lo que puede provocar es que esa atmósfera se combine rápidamente con el oxígeno presente en la propia atmósfera y haya un riesgo de una explosión, de una deflagración o una explosión. Eso por un lado, y por el otro lado es que puede haber daños a componentes electrónicos. Aquí hablamos de componentes que son muy sensibles a una descarga que tiene un voltaje superior al que el propio, pues, la fábrica de microchips o fábricas de tarjetas electrónicas o otro tipo de dispositivos, que una descarga de un voltaje superior a su voltaje nominal pueda dar lugar a que las partes que no son conductoras pasan a ser conductoras y haya cortocircuitos que dañen esos elementos electrónicos. Entonces, puede provocar fallos, puede provocar reducción de vida útil y la función de estos pavimentos es que eviten esa acumulación de electricidad estática, derivando la acumulación estática que puede darse en el cuerpo de una persona simplemente por su trabajo diario, pues que la conduzca a tierra. Entonces, de ese modo, descargamos la cantidad de energía eléctrica que puede tener una persona acumulada en su cuerpo. Vale, hemos dicho que son riesgos ATEX para atmósfera explosiva y riesgos para equipos sensibles. Lo que hemos hablado de zonas ATEX son aquellas que tienen riesgo de explosión o deflagración debido a gases, vapores o polvos que puedan ser inflamables. La chispa puede generar que eso se inflame y pueda provocar una catástrofe. Y después, equipos electrónicos sensibles son aquellos que, salas de servidores, laboratorios, sitios donde esa descarga electrostática pueda dañar equipo electrónico que está en esa sala. Entonces, es muy importante hacer un diseño del propio suelo, porque una de las formas de evitar esa acumulación de electricidad estática es hacer que la acumulación de carga estática se disipe a través del suelo y evitar interrupciones en producción, evitar riesgos a las personas y evitar riesgos a los equipos y elementos que están ahí. ¿Qué son los pavimentos SD? Bien, los pavimentos SD son unos pavimentos con los cuales conseguimos que la carga electrostática que se pueda generar en una persona, porque al moverse, al andar,
al hacer su actividad, pues esa carga la podamos controlar y disipar enviándola a tierra. Entonces, no el cuerpo humano se descarga y tenemos una capacidad de evitar esos problemas que puede haber en zonas ATEX y zonas de equipos sensibles. Vale, composición y función. Pues bueno, la función es esa disipación de la carga a tierra. Normalmente suelen estar fabricados con resinas epoxi. Pueden ser con resinas epoxi, resinas de poliuretano, incluso de poliuretano cemento, que lleven aditivos conductores y que canalizan esas cargas estáticas hacia la red de toma tierra. Esos pavimentos son fundamentales en los sectores en donde ese riesgo de que pueda haber una descarga electrostática pues pueda dañar equipos, como puede ser equipos electrónicos, pueda generar interferencias en procesos productivos, como puede ser zonas farmacéuticas o así, y pueda dar lugar a pues, explosiones o deflagraciones en zonas pues, donde haya pues, industria de defensa o se almacene material inflamable. ¿Dónde se utiliza? Bueno, pues eso, salas blancas, laboratorios, fábricas de productos electrónicos, áreas de almacenamiento de productos farmacéuticos y químicos. Eso, por un lado, sería aquellos sitios donde pueda haber una deflagración y protección de áreas sensibles donde pueda haber equipos que se puedan dañar por esas descargas. Hay una serie de normas para cumplir, suelen ser la IEC, la 61340 y la N1081, que hacen ensayos muy parecidos, tanto una como la otra, pero una está orientada, la IEC está orientada a equipos sensibles, a descargas electrostáticas, y la EN 1081 está orientada a zonas ATEX. Bien, entonces, aquí hay un poco de confusión, ¿no? Entre disipativo, conductivo. Bueno, muchas veces se suele hablar de disipativo para cuando tienes que hacer evitar una descarga para que no dañe equipos, y los conductivos se suelen utilizar en zonas donde pueda haber, donde hay atmósferas ATEX, más o menos. Entonces, pues bueno, salas limpias, plantas químicas, todo esto son zonas en las que se suele utilizar o se debería utilizar pavimentos disipativos o conductivos según el uso exacto de cada una de esas salas. Bueno, hemos hablado de normas, vamos a hablar de dos normas en concreto. Disipativos y conductivos van un poco, la diferencia es por las diferentes normas que hay. Prácticamente la norma y clasificación, pues hemos hablado de la IEC 61340, hemos hablado también de la EN 80, bueno, ya no me acuerdo ahora exactamente el número, pero bueno, las zonas EPA es Electrostatic Discharge Protection Area, área protegida contra descargas electrostáticas. La N8010 exactamente era. Bueno, áreas protegidas contra descargas electrostáticas son donde haya áreas de montaje electrónico, salas limpias. Ahí tenemos un valor mínimo de conductividad eléctrica a tierra y un valor máximo de conductividad eléctrica a tierra. Y cuando hablamos de zonas con riesgo elevado, como la acción de cargas de industrias, con industrias solventes, con inflamables, zonas ATEX, tenemos también una clasificación de una resistencia mínima y una resistencia máxima, que si os fijáis es diferente. Estamos hablando tiene que ser mucho más conductivo, digamos, un pavimento para zonas de SD, que para una zona que sea ATEX. Es un poco eso. Los sistemas de medida son más o menos parecidos, pero en las normas pues hablan de una conductividad mayor en uno que en otro. Requerimientos. Bueno, hay varios requerimientos en estas normas, porque muchas veces se habla pues, de la resistencia a tierra, pero no solo la resistencia a tierra es importante. La resistencia a tierra viene siendo cuantificada. Se nos ha
está congelado. ¿Lo has visto? Hola, hola. Vale, vale, es que nada, que te has quedado congelado. Ah, bueno, pues eso. La zona de. Hay la descarga, la resistencia a tierra, que es la capacidad del pavimento a mandar esa descarga a tierra. Y después también hay la capacidad que hay que ensayar también, la capacidad, cuál sería la resistencia total, de la conductividad que hay de la persona con el calzado que usa al suelo y de ahí a tierra. Y después hay un test de marcha, que es un potencial máximo generado por el cuerpo que se limita a no más de 100 voltios, que es el potencial generado de la gente cuando anda. Eso depende también del tipo de forma de andar de la gente, del tipo de movimientos que tenga que hacer, que no se cargue electrostáticamente más de 100 voltios. Eso lo que hace el pavimento es también descargar a tierra en el momento en el que estás andando al mismo tiempo. Y bueno, es un test que se hace. Son pues, tres tipos de ensayo. Esto es una forma de hacer una conexión típica a tierra de un pavimento. Se suele hacer pues, una especie de cuadrícula en la que se colocan unas cintas de cobre en el suelo, con una separación no más de 10 metros entre ellas, para que siempre haya una cinta cerca que pueda llevar esa electricidad a tierra. Esas cintas van después conectadas a tierra. Explicamos un poco más en concreto un poco más adelante cuando hablemos de cómo se construyen estos pavimentos. Esto sería pues, el ensayo de cómo medir la resistencia a tierra. Se coloca un peso de 2,5 kilos, se conecta a tierra y se mide con el aparato pues, la capacidad de descarga a tierra de unos pulsos eléctricos que manda el propio aparato. Después, este sería el test de persona calzado suelo, en la que la persona agarra un electrodo y del mismo modo el aparato manda unos pulsos eléctricos y controla pues, qué capacidad tiene de descarga a tierra el sistema persona calzado suelo. Es importante también que cuando se hagan estos ensayos el calzado esté limpio, el suelo esté limpio, porque al final toda mugre que pueda haber sobre el suelo también afecta a la conductividad. Y después tendríamos el test caminando o prueba de marcha, que lo que se hace es hacer una serie de movimientos. No es caminar, no hay que caminar un montón de pasos, pero sí hay que hacer una serie de movimientos en una misma zona, y el aparato lo que va midiendo pues es, mediante unos pulsos eléctricos, también pues la capacidad que tiene el pavimento o el sistema persona calzado pavimento de mandar a tierra esas cargas eléctricas que la propia persona va generando cuando va andando. Bien, diseño, instalación y mantenimiento. El diseño y selección de pavimentos SD, evidentemente tienes que tener un control electrostático, tienes que controlar la resistencia eléctrica, hay un cumplimiento normativo y hay que mirar qué requisitos del entorno. No es solo, tiene que ser conductivo y ya está, hay muchas más cosas. Las consideraciones claves de diseño no son solo los requisitos eléctricos, también el tipo de tráfico, la resistencia química que vas a tener, resistencia térmica que vas a tener. Todo eso va a definir qué tipo de pavimento vas a necesitar para ahí. No solo va a ser SD, hay que mirar más cosas. Y entre todas esas cosas, también está el coste y mantenimiento de ese pavimento. Entonces, los criterios de selección del sistema va a ser saber la resistencia eléctrica que va a tener o las características técnicas de ese pavimento, pero también hay que tener en cuenta eh, muchos otros factores a la hora de elegir ese pavimento. Nosotros como fabricantes, pues lo que hacemos es colaborar con las personas que toman decisiones para el cumplimiento de estas premisas de partida. Ahí está, bueno, un poco donde estamos nosotros como departamento técnico para echaros una mano a la hora de decidir cuál es el mejor pavimento. Bien, instalación, verificación y mantenimiento. La instalación de pavimentos SD, evidentemente, va a requerir pues, una temperatura, una humedad controlada, hay que hacer una preparación adecuada del soporte,
hay una serie de imprimaciones que hay que utilizar. Hay que hacer, una vez que se tiene esos parámetros controlados, después hay que hacer una conexión a tierra y verificar, lo ideal sería verificar antes de hacer el pavimento, una vez que se ha hecho la imprimación conductiva, comprobar que esas cintas de cobre están bien conectadas a tierra, que funcionan, y ahí bueno, suele ser necesario pues que un ingeniero eléctrico o un electricista experimentado pues tome cartas en el asunto y verifique eso. Y después el mantenimiento regular. Cuando hablamos de mantenimiento regular es lo que hemos dicho antes. Si tengo un pavimento conductivo o SD y lo tengo lleno de mugre, pues ese pavimento no va a tener las características de conductividad necesarias, porque voy a tener algo por encima, que es esa suciedad, que me va a limitar el salir la electricidad, va a funcionar como un aislante. Entonces, bueno, hay que hacer un mantenimiento regular, no solo limpieza del pavimento, sino pues igual hay que mirar pues zonas en las que haya que pues, hacer una operación retopping o así. ¿Cómo se instala el pavimento? Bueno, hemos hablado de cintas de cobre. Bueno, perfecto. El pavimento primero hay que preparar un soporte. Entonces lo que se hace es pues un granallado, un fresado de la superficie, pues una eliminación de todas las capas superficiales que pueda haber normalmente suele ser hormigón, ¿no? La base sobre la que se va a colocar este pavimento. Y ahí lo que hay que hacer es abrir poro, bueno, conseguir dejarlo limpio, conseguir una superficie en la que me pueda adherir a ese soporte. Eso va a favor de la durabilidad del propio pavimento. Segundo, aplicación de una imprimación. La imprimación lo que hace es consolidar ese soporte superficial, cerrar el poro para que no me salgan después burbujas para arriba, no me aparezcan cráteres en superficie y se colocan las cintas de cobre. Las cintas de cobre va a ser el elemento que me va a llevar la electricidad a los puntos en los que vaya a tener una conexión a tierra. Las cintas de cobre también lo que hacen es generar una especie de autopistas, porque yo donde pise después en el pavimento, el propio pavimento tiene que llevar la electricidad hasta las cintas llevarla después a esos puntos de salida. Siguiente, bueno, conexión a tierra, lo que hemos hablado. Puede ser fijado a un pilar metálico, se pueden colocar cajas en las que vayamos a colocar, bueno, cajas de derivación o cajas de conexión en las que tengamos cable de conexión a tierra conectado a la propia instalación a tierra eléctrica del edificio o a cualquier elemento metálico que sabemos que está conectado a tierra. Los pilares, por la propia construcción de los edificios, suelen tener una red de conexión equipotencial y eso siempre va conectado a tierra. Entonces, es un punto bastante interesante para conectarlos. Siguiente, se aplica una imprimación conductora. Normalmente suele ser a rodillo, es una capa muy fina de imprimación. Suele llevar partículas de grafito o que son conductoras de la electricidad. Y aquí lo que intentamos es conseguir una superficie que vaya a llevar esa electricidad rápido a las cintas de cobre. Se aplica justo por encima de las cintas de cobre. Y después lo siguiente ya sería aplicar la capa base, que se aplica con un peine, y después se le pasa un rodillo de púas para que salga para afuera el aire que pueda contener dentro. Esto sería la capa pues, que da las resistencias químicas, las resistencias mecánicas y que tiene que tener también las propiedades eléctricas. Normalmente suelen llevar pues, un aditivo dentro que es conductivo. Y después un sellado, que lo que nos va a dar es el pavimento SD conductivo terminado. Bien, soluciones que podemos tener en Flowcrete de sistemas SD. Pues Peran SD SL20, SD SL. Bueno, aquí un poco la idea es que podemos hacer desde sistemas que sean totalmente lisos, sistemas que sean con espolvoreo de árido, sistemas que cumplan para zonas ATEX.
sistemas que cumplan para zonas de protección, zonas EPA, de áreas de protección contra descarga electrostática. Y bueno, este pequeño cuadro lo que hace es que se vea si es bueno, pues conductivo, OSD o los ensayos que cumple. El ensayo de caminata, también una cosa que hemos hablado, ¿no? Del de carga personal, ¿no? De la gente cuando están dando. Es un ensayo que no siempre se hace, porque si la instalación lleva al usuario conectado a tierra mediante pues, un cable a la zona de descarga, no sería necesario hacer este ensayo. Entonces, por eso también hay que ver si me interesa hacer un pavimento de este tipo o un pavimento de este otro tipo, pues según el tipo de instalación que se tenga. Bueno, un SF41 sería un pavimento pues, de bajo espesor para tener un pavimento continuo de antiestático. Es en base epoxi. El el SF41 Structure sería muy parecido al anterior, pero el cual lleva un espolvoreo de árido y un sellado para hacerlo, aparte de lo que teníamos antes, pues hacerlo antideslizante, porque un pavimento liso normalmente suele tener problemas de deslizamiento en caso de que haya pues, derrames sobre la superficie, pero si es una zona seca, no hace falta tener un sistema rugoso. Este sería con acabado rugoso. El SDSL, que es un pavimento autonivelante, pero ya con un espesor mínimo de 1,5 mm, ya no estamos yendo a un pavimento con mucha más resistencia mecánica que con el SF41, SD. El SL20, que tiene, aparte de cumplir para zonas ATES, cumple también para zonas EPA. El STB Compact, que es parecido, digamos, a los anteriores, ya con un poco de espesor, pero que lleva un árido por encima y después un pulido por encima para dejar con arena de cuarzo coloreada. Aquí buscamos la estética, aparte de toda la resistencia, el que pueda ser SD, etcétera, etcétera. Aquí buscamos que sea también la cualidad estética, ¿no? al pavimento. El FlowFresh SDSL, aquí buscamos alta resistencia química, alta resistencia a temperatura y alta resistencia mecánica en acabado liso. Y bueno, faltaría aquí del Flow Fresh. Podríamos hacer también uno con espolvoreo y conductivo. Conclusiones. Que la SD es importante. La descarga electrostática puede causar incendios, puede causar explosiones en atmósferas explosivas y puede causar daños en componentes electrónicos sensibles, no solo cuando se fabrican esos componentes, sino en sitios donde están operando esos, esos componentes. Entonces, son esenciales para evitar la acumulación de electricidad estática y protegen a personas, a los equipos y a la edificación, digamos, a la instalación propia de donde están instalados. Los tipos de pavimentos, pues hay dos tipos principales de pavimentos, los disipativos y los conductivos. Los disipativos tienen un rango de resistencia eléctrica entre 10 a la 6 y 10 a la 9, y los conductivos hablamos de 10 a la 4 y 10 a la 6. Tienen un poquito menos de resistencia que los disipativos. Después, en diseño y selección de los pavimentos SD, se deben considerar otros factores, no solo los requisitos eléctricos, sino también el tipo de tráfico, la resistencia química y térmica que vas a necesitar, y es crucial cumplir con las normas para garantizar la seguridad en entornos críticos. Y después, instalación y mantenimiento. La instalación de pavimentos SD requiere condiciones controladas de temperatura y humedad por la propia resina, requieren una conexión a tierra adecuada y el mantenimiento regular incluye limpieza, revisión de las conexiones a tierra y reparaciones puntuales para asegurar la durabilidad del sistema. Creo que con esto no sé si nos queda algo más para comentar.
ahora no te este tipo de información. Ahora sí que te iba a decir que no te escuchaba. Vale, no, que comentaba que tú has felicitarte por contar toda tanta información y tanta comunicación en tan poco tiempo. Realmente Ya, es difícil, ¿vale? Pero lo agradecemos yo, como también la parte que nos que asistimos a webinars, porque al final lo que nos gusta es que nos expliquen y nos expliquen los puntos clave, creo que lo has hecho muy adecuadamente. Y que ahora no veo que no hay ninguna consulta, comentario en el chat. Sí que os invitamos, una vez que ahora ya hemos hecho este primer recorrido, esta visión sobre los pavimentos conductivos y anticipativos, pues sí que os invitamos a que podáis realizar vuestras preguntas, vuestras consultas o cualquier otro tipo de comentario. Mira, tenemos de Ángel una primera pregunta que es cada cuánto, cada cuánto ¿cada hay que cuántos poner la metros cinta hay de que poner cobre. cinta de cobre? Mm. A ver, normalmente lo que se suele hacer es hacer una cuadrícula y no superar nunca los 10 metros. Los 10 metros sería, digamos, la distancia máxima. Ideal, hombre, si los puedes colocar cada 5, pues mejor. También va a depender de cuántos puntos de toma tierra vas a poner. También es importante poner al menos 2 puntos toma tierra para una sala. Y si se superan los 100 metros, cada 50 metros colocar un punto a tierra adicional. Eso sería un poco la idea de la distancia entre cintas y el número de puntos toma tierra que hay que hacer para este tipo bueno, de pavimentos. Aquí en este ejemplo que tenemos en pantalla, la distancia mínima son los 10 metros. Con que sea en una dirección es suficiente. En la otra, evidentemente, no superar tampoco los 20 metros, porque si la cinta pues, se ha dañado, pues porque se ha roto el soporte y se ha movido y ha roto la cinta o lo que sea, pues ese recorrido a toma tierra tiene que ir por otro lado. Entonces, cuanta más cinta de cobre se ponga, mejor, evidentemente. No, Pues, ¿alguna duda, algún comentario, especialmente tanto desde la parte de diseño como concretamente en recomendaciones, consejos prácticos, sobre todo en los procesos de la aplicación? os puedo explicar, ya que estamos, que no está saliendo mucha pregunta, cómo hacemos en caso de que haya pues, una junta de dilatación en medio del pavimento y tenga que ser continuo ese pavimento para que pueda ir a tierra. Lo que se suele hacer es, donde está la junta, interrumpir la cinta y colocar un cable eléctrico que una la cinta de un lado y la cinta de otro, haciendo un poco de fuelle. Entonces ahí sí que podemos pasar esa zona en la que pueda haber movimiento en esa junta y sin que nos dé problemas a futuro y mantener esa continuidad eléctrica. Hay que tener en cuenta que el pavimento, al ser continuo, es eléctricamente, digamos, conductor todo, pero si hay alguna fisura, donde esté la fisura, ahí no va a ser conductor. Por eso la cinta de cobre es importante que esté debajo. Si vamos a prever que pueda haber una fisura ahí, aunque después se selle o lo que sea, por debajo la cinta tiene que ser continua, o se ha previsto colocando un cable uniendo pues, los dos pedazos de cinta de un lado y de otro para que la continuidad eléctrica sea correcta. E incluso se puede hacer, si tienes pues, una junta de dilatación en medio, que sean dos pavimentos conductivos, uno al lado de la otro, eléctricamente independientes, que no haya conexión eléctrica entre ellos, pero que cada uno de ellos tenga al menos 2 puntos de conexión a tierra pues, en otro lado. Eso es cuestión de diseño, ahí es donde se puede mover. Tenemos otra pregunta, Payo. En el caso de los autonodulares conductivos, ¿existen colores determinados o cartagal? Bien, buena pregunta, buena pregunta. En principio se puede elegir bajo carta RAL los colores.
Lo que pasa es que, bueno, como en todos los fabricantes, siempre hay una gama de colores que suelen ser los habituales y para conseguir un color especial, específico, lo que sea, tiene que haber una cantidad mínima de fabricación. Pero bueno, en principio no habría ningún problema en conseguir otros colores. Perfecto. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna consideración? Acordaros igualmente que a la finalización del webinar os haremos llegar tanto la presentación como el vídeo. Lógicamente, en la presentación están nuestros datos de contacto. Muchos de vosotros ya conocéis tanto a Payo como a mí, con lo cual si surge a partir de aquí cualquier otra duda o vinculada al tema de estos pavimentos o de otro tipo de pavimentos, pues estamos a vuestra disposición. Mira, entre tanto, ¿qué ocurre cuando emitiendo una resistencia del mismo pavimento con las dos normas tienen resultados diferentes? Vale, si se hace un pavimento conductivo y no da la especificación que haya inicialmente, no te va a quedar más remedio que volverlo a hacer. Ese es el gran problema. Ese es un gran problema. Por eso, por eso insistimos en que haya mucha conexión a tierra, que no te fíes solo de un solo punto de conexión a tierra. Cuantos más puntos de conexión a tierra, mejor. Por eso siempre hablamos de dos al menos. Por eso también indicamos que una vez colocadas las cintas con la conexión a tierra y aplicada la imprimación, antes de aplicar la siguiente mano, se puede hacer una verificación de que eso está perfectamente conectado y que se puede hacer un ensayo para comprobar que efectivamente va a tierra bueno, con el ensayo igual que si fuese el pavimento terminado. Y una vez terminado el pavimento, también es importante cuando se vaya a hacer esos ensayos, limpiar bien las botas, que el pavimento está perfectamente limpio y que los electrodos también estén perfectamente limpios, porque al final cualquier cosa que haya en medio, tú lo que necesitas es que tenga muy buen contacto con la superficie y que ese contacto con la superficie permita el paso eléctrico a tierra. Entonces, yo lo que haría en el caso de que el mismo pavimento pues no aparezcan, no den esos resultados, pues que se haga pues limpiando un poco bien la zona en la que se va a hacer el ensayo. Otra pregunta que De todas formas, estoy viendo aquí también que se habla, ¿no? de las dos normas, ¿no? Si eso tiene resultados el diferentes. tema en concreto era una contradicción en los valores obtenidos en función de los Sí, sí, con las dos normas son, a la hora de hacer el ensayo, son muy similares, muy similares. Y los valores son más o menos parecidos los que se obtienen tanto con una norma como con la otra. De hecho, creo que se referencian entre ellas a la hora de hacer el ensayo. Lo que pasa es que para zonas ATEX hay unas exigencias y para zonas SD hay otras exigencias distintas. Entonces, ahí es donde tendríamos que ver cuál es el que necesitemos. Otra pregunta, ¿qué micraje necesitamos en la capa de acabado? sobre el micraje que necesitamos en la capa de acabado. Aquí se determina, como hemos mostrado, como comentaba Payo, que disponemos de distintos sistemas. En cada uno de los sistemas determina exactamente cuál debe ser ese espesor mínimo que debemos de cubrir. Dependerá, la respuesta será dependerá del sistema que estemos utilizando o el sistema que estemos aplicando. Depende del Hay sistema y otra, el producto, sí. Exacto. efectivamente, hay una pregunta que hacen de ¿cuándo hay que tomar los datos de conductividad? Es decir, todo el tema de las mediciones, ¿cuándo hay que realizarlas? ¿Al final o en cada capa? Los datos de conductividad son los que hay que tener, son los de una vez terminado el pavimento. Esos son los que hay que tener. Son los que vendrá, pues a lo mejor un laboratorio externo, que es el que certificará que ese pavimento es perfectamente conductivo según las especificaciones del fabricante y de la normativa que se quiera aplicar ahí en ese momento. ¿Qué pasa? Que lo que recomendamos es que, si se puede, pues hacer también
alguna medición intermedia para comprobar que hasta ahora lo que se está haciendo está yendo bien y poder tomar las medidas correctoras antes de que tengas el pavimento terminado. Para ampliar la respuesta, como comentaba Paño en la parte del proceso de aplicación, simplemente que justo aplicada la primera imprimación y montado todo de alguna manera todo este circuito, este escalestre de las cintas de cobre, en ese momento empecemos a tomar una primera medición para ver que realmente estamos en línea a los valores que finalmente hemos conseguido. De ahí ya tenemos problemas en obtener ese tipo de valores que la norma nos exige, nos estará indicando, evidentemente, que o hay problemas de conexionado o que no estamos radiando adecuadamente la conductividad de las resinas a las cintas, etc. Hay que ir tomando medidas previas para irnos asegurando que una vez completado el sistema vamos a obtener los valores que nos van a exigir. Muy bien, ahora que ya estamos aquí, que nos parece ser que hemos calentado esta parte, hemos roto la barrera. ¿Hay alguna pregunta más, algún comentario que se os responda? Pues en todo caso, antes de acabar, sí que nos gustaría invitaros a todos. Vamos a estar presentes en 2 semanas en Madrid en una feria específica que se hace sobre centros de datos. Como sabéis, España se ha convertido en uno de alguna manera, de los puntos estratégicos para el desarrollo de este tipo de instalaciones. Hay una feria en Madrid a final de mes, exclusiva y específica de este tipo de instalaciones. Lógicamente, no solo nuestros pavimentos conductivos y disuasivos que forman parte de este tipo de instalaciones, sino otras soluciones de FEMCO, desde el punto de vista de protección contra incendios, todo el tema de adhesivos y selladores específicos para este tipo de instalaciones, pues vamos a estar presentes con stand propio en la feria y os invitamos, pues tanto a los que seáis de Madrid, a los que vayáis a estar en Madrid en esas fechas o realmente tengáis un interés específico, pues os esperamos vuestra visita y el poder vernos presencialmente en la feria. Y si no hay ninguna consideración, pues aquí están nuestros datos de contacto, que los veréis incorporados en la presentación. Y 2 cosas, daros las gracias por el tiempo que nos habéis dedicado esta mañana y desearos un buen fin de semana y vernos en la próxima.